buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Vamos a estar en un ratito con el móvil ahí en el Congreso porque a las 2 de la tarde empieza la sesión en diputados para que Sergio Massa renuncie a su banca y el día de mañana le tomen juramento como nuevo ministro de Economía con facultades ampliadas. Y a su vez tienen que designar hoy a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Ahora vamos a contar, Cecilia Moró sería en este caso la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Los desafíos de Massa: estabilizar sin matar la recuperación económica, es decir, estabilizar sin generar una situación de recesión, que es la receta típica en estos casos cuando se te dispara la inflación y todas las variables. Pero antes de eso, quiero comenzar con esta foto, ¿no?, de Cristina con Massa ayer en el Senado. Una foto que se entiende como un aval a los anuncios económicos que vienen y un aval inicial al nuevo ministro de Economía, Producción, Agricultura y demás. Una foto que, para que sea una idea, ahora vamos a contrastarlo con la imagen de ayer del presidente, cuando jura para un cargo en este momento intrascendente, Mercedes Marcó del Pont, la ex titular de la AFIP. Se lo ve un presidente muy demacrado, un poco tomando conciencia de que es el presidente hoy de un gobierno intervenido. Es decir, es un presidente que ya no es más. Poneme la foto, por favor, acá de Massa con Cristina. Es un presidente que ha perdido todos los resortes del poder. Ahora vamos a mostrarla y quiero pasar el fragmento para que lo escuchen al presidente. Pero esta foto, de alguna manera, es la foto, por ejemplo, que Alberto Fernández, siendo presidente, no pudo conseguir de Cristina desde Tecnópolis. ¿Se acuerdan? Cuando hace más de un mes todavía no se había ido Guzmán, y en ese momento renuncia directamente Guzmán, cuando Cristina, en un acto con el presidente al lado, lo vapulea públicamente al presidente, al propio Guzmán, y creo que era el 2 de julio, clava la renuncia por Twitter el ministro de Economía. Y desde entonces, en ese fin de semana frenético, que terminan designando a Batakis y desechan la fórmula de Massa ingresando al gabinete como ministro de Economía con facultades ampliadas, desde entonces hubo mucho diálogo o por lo menos varias veces se encontraron o hablaban telefónicamente Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y sin embargo, Cristina se preocupaba explícitamente por negar los encuentros, que había ido a Olivos o que habían tenido una comunicación telefónica, operaba en los medios, negando los encuentros, despegándose de Alberto Fernández. Y no emitió ni siquiera un tuit apoyando a Silvina Batakis, que fue ministra de Economía durante 25 días, con lo cual se generó un vacío de poder enorme y la disparada de los dólares y lo que hemos visto en julio con la aceleración inflacionaria muy grande, entre otras cosas por la escasez de reservas del Banco Central. Bueno, ayer Cristina se saca esta foto con Massa, que le sirve al nuevo ministro de Economía o al ministro entrante a partir de mañana como el aval político. ¿Qué viene ahora? Bueno, una serie de medidas que son en varios aspectos exactamente lo contrario de todo lo que dijo Cristina en los últimos meses, fundamentalmente desde el punto de vista fiscal. Es decir, todas las disquisiciones de Cristina respecto al déficit fiscal, la emisión monetaria, todas esas cosas que confusa y desordenadamente pronunciaba Cristina, es lo contrario de lo que va a hacer a partir de mañana el nuevo ministro de Economía. Y sin embargo, Cristina respalda, avala. Todos dicen, nadie le va a pedir a Cristina que milite el ajuste fiscal. Es decir, que se ponga al frente militando algunas medidas que van a ser muy antipáticas. Pero está claro que con esta foto avala lo que considera la vicepresidenta una situación límite. ¿Era esto o el abismo? Es decir, una situación en la cual era Massa tratando de torcer el rumbo, ahora vamos a contar algunas medidas y el equipo económico de conforme, o la espiralización total. Bueno, Massa, como les decía, tiene el desafío de estabilizar sin matar
la actividad económica, es decir, sin matar la recuperación económica post-pandemia, que ya ha empezado a languidecer en algunos sectores por la aceleración inflacionaria, por las restricciones para las importaciones y la falta de insumos, por, obviamente, el encarecimiento del crédito, por el corte de la cadena comercial en muchos sectores en los cuales nadie quiere dar crédito comercial porque quieren tener el pago cash. Y para eso la prioridad número uno va a ser el ordenamiento fiscal, que no lo van a llamar ajuste, pero va a ser el ajuste fiscal. Y ahí vamos a ver cuál va a ser la secuencia, pero va a ser ratificar lo que anunció Batakis, pero de manera reforzada, es decir, que haya claramente una señal de que el desborde fiscal del primer semestre, el gasto público creciendo 12 puntos por arriba de la inflación, creciendo 12 puntos en términos reales, se revierte en el segundo semestre. Y ahora vamos a contar eso, genera tensiones, pero es la señal clave que va a dar el nuevo ministro de Economía para mostrar que no va a haber un desborde de pesos en la economía, una economía que tiene muchos pesos y pocos dólares en el Banco Central. Y que esos pesos no van a estar sobrando permanentemente en esta economía y para eso es necesario el ajuste fiscal. La prioridad número 2, reconstituir las reservas del Banco Central. Y ahí hay varios interrogantes de cómo se va a hacer, ahora va a contar Carlos González Prieto, las medidas de incentivo reforzado que se va a dar no solamente para el campo, sino para otros sectores también generadores de dólares, como son la minería, todo el sector de petrolero, como todo el sector de exportaciones de servicio, economía del conocimiento, que viene con crecimiento muy fuerte, pero con el cepo cambiario tiene muchas dificultades para que esos dólares ingresen a las reservas del Banco Central. Bueno, esta es la cancha que se va a marcar a partir de mañana. Están Pablo Goldín en comunicación, director de la consultora Macroview, y Ricardo Delgado. Gracias a los dos. Bueno, empiezo por vos, Pablo. ¿Cómo estás viendo bueno, este viraje, este giro? Ahora vamos a hablar un poquito del equipo económico. Claramente no es el equipo económico de Feletti el que ha designado Sergio Massa. Es un equipo económico donde da muchas señales a los mercados. Ahora vamos a ver los nombres, o al empresariado local e internacional. Digo Feletti porque era uno de los hombres de confianza en economía de la vicepresidenta. No es un equipo económico para hacer kirchnerismo recargado. Pero ¿cómo estás viendo las chances que tiene a partir de mañana el nuevo ministro de Economía? Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estoy tratando de acomodarme porque no... Sí. Ahí voy. Sí, Pablo, te vemos perfecto y estás al aire. Mirá, está bien. Acá no había más tiempo para parches, esa es la realidad. Hasta que apareció el tema del tema Massa, esta economía venía políticamente descontrolada y económicamente con un descalabro que no se sabía a dónde nos llevaba. El tema de la movida con el nuevo ministro de Economía, por lo menos, por un lado, amainó el tema del descontrol político, porque el triunvirato político que más o menos nos está gobernando tomó una decisión. Hay que ver después cómo sale todo esto, qué pasa, pero bueno, desde el punto de vista político hubo una especie de impas. Y ahora económicamente, bueno, hay que empezar a escuchar lo que dice el ministro. Es un ministro político, no es ministro de la deuda como era Guzmán, no es seguramente un ministro interino como fue Batakis. Este es un ministro que viene a hacer cosas. Parches no hay más tiempo para parches. Parches no pueden venir y no van a venir. No creo que sean parches, porque si son parches en 15 días estamos de nuevo como hace una semana atrás. Tampoco va a venir un programa de estabilización. No hay plafón político y económico para un programa, pero sí para una cosa en el medio, un plancito. Ganar tiempo y descomprimir, que es un poco lo que vos decís en términos de tiene que haber medidas para descomprimir y ganar tiempo. Eso creo que es el primer objetivo y hay que ver si viene bien, si viene con el pie derecho o nos desilusiona. Eso es un poco lo que uno puede llegar a decir en este momento hasta ahora con test. Hay test que van a ser sí o sí en los próximos 60 o 90 días. Va a haber 3 o 4 test que va a haber que mirar muy de cerca. Ricardo Delgado.
Buen día, Maxi. Yo creo que coincidiendo un poco con las prioridades que planteabas vos en tu introducción, obviamente fortalecer con una señal fiscal clara, una regla fiscal, las cuentas públicas, el crecimiento del gasto primario del primer semestre no puede continuar en esta segunda mitad del año, la demanda de pesos ya está demasiado tensionada para ello y lo vimos en la última corrida, que fue básicamente una corrida las de los tres que tuvimos en el último año contra los mercados de pesos, fue la más rápida, la más violenta, la que impactó más en la brecha y la que obviamente puso al gobierno en las cercanías del abismo. Me parece que el gobierno se asustó, tomó nota de ello y por eso designa nada más ni nada menos que a uno de los socios de la coalición gobernante en el Ministerio de Economía. La pregunta del millón es cómo Sergio Massa va a tratar de coordinar todas las acciones que en materia de política económica se tienen que hacer, básicamente cerrando acuerdos con distintos sectores que van a ser afectados por los recortes, seguramente, de qué manera va a seducir en particular al campo para liquidar la soja retenida, de qué manera va a plantear algún puente de financiamiento hasta llegar a septiembre, octubre, que es cuando van a caer sensiblemente las importaciones de energía, que explican muy sensiblemente no solamente la aceleración del gasto primario, sino también la pérdida de reservas de los últimos meses. La ventaja que tenemos es que, conociendo a Sergio Massa, va a haber una agenda, yo diría, diaria de medidas, de acciones, de objetivos, y eso me parece que es bueno desde el punto de vista de las expectativas. Como decía Pablo antes, tenemos que ver mañana cuál es el detalle de estas medidas para poder hacer una conclusión precisa. Les hago una pregunta donde hay la gran duda, ¿no? ¿Cómo hace el Banco Central para recomponer reservas, empiecen a acumularse dólares ahí? Porque más allá del acuerdo con el fondo, esa es la señal que recompone mínimamente la confianza en la Argentina. A ver si podemos ver la placa de los distintos dólares. Sergio Massa va a hacer un anuncio fuerte desde el punto de vista fiscal, que es más o menos anunciar lo que anunció en su momento Batakis, pero con el aval político, con la foto de Cristina atrás, planteando que él sí va a llevar adelante eso y aunque eso tenga roce con los gobernadores, es el ministro de Economía que apoyan también los gobernadores del oficialismo. Y también está haciendo el apretón monetario, es decir, antes de llegar ya ha nombrado un equipo en todo el área de finanzas y un vicepresidente del Banco Central que prácticamente interviene el Banco Central. Ahora vamos a contar que también son muy elogiados por tener mucho conocimiento. No va a desembarcar Redrado, está afuera, pero Redrado, por ejemplo, conoce muy bien a Lisandro Clery y es alguien que efectivamente conoce mucho de todo el manejo monetario. Había una suba de tasa de interés en la cual se trata obviamente de anclar la demanda de pesos. La pregunta es qué puede hacer con la inflación y con la acumulación de reservas en el Banco Central, que es obviamente lo más difícil. Todo lo demás era el ABC y lo más sencillo de hacer si te sacabas de encima los dogmas del kirchnerismo. Ahora, la pregunta es qué puede hacer, ¿no? Se ha desinflado en parte estos dólares. El dólar blue ahora en 2.81, el dólar contado con liquidación alrededor de 280 pesos. Pero claro, quedan muy lejos todavía de ese dólar oficial a 131. Y tenés acá el piso del dólar turista en 2.43. Es decir, más que esto el dólar no puede bajar porque el propio gobierno le puso impuestos acá para que el dólar turista o el dólar de pago con tarjeta valga 243, que son todos dólares muy altos. Y si no aparecen dólares en la Reserva del Banco Central, los precios se van a remarcar, aunque se remarquen a un valor de 200 y pico de dólares, un valor muy alto y es muy difícil en esa dinámica desacelerar la inflación. ¿Cómo ven esa posibilidad, esa chance de lo que yo considero que es lo más difícil? Bueno, ¿cómo haces para que acumules dólares en el Banco Central y que los precios de la economía se te dejen de remarcar a un dólar muy, muy elevado? Bueno, yo voy a empezar al revés. Yo creo que la tasa de inflación, que va a estar muy alta, ya se sabe, ya fue la de julio. Agosto va a ser menor que julio, pero va a seguir siendo alta, claramente. Yo creo que
la aspiración del ministro de Economía no creo que sea tener grandes resultados en tasa de inflación en los próximos meses. Me parece que el tema de la inflación, si estamos esperando que tener resultados muy contundentes en materia de tasa de inflación, no. No, yo creo que uno de los test sería que de acá a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la estabilicemos en, qué sé yo, lo que te guste, 5% por mes, 4 o 5% por mes, sería ya un resultado que nos saca de la escalada y de la espiralización que veníamos trayendo en los par de meses anteriores. Más que eso no creo que se le pueda pedir a lo que pueda hacer o no hacer el ministro de Economía. Y el tema de recomponer reservas es un tema complicado porque tenés dos maneras de recomponer reservas netas, o sea, verdaderas, propias. Una, empezar a comprar dólares en el mercado cambiario, y ahí viene todo el incentivo a los productores, a los exportadores, que exporten, que vendan. No sé qué hará con las importaciones, cruzamos los dedos que el gas baje y entonces, pero no sé, todavía no sé qué van a hacer con las importaciones, y ojo que las exportaciones, vos podés incentivar que liquiden mucho en agosto, en septiembre. Si liquidan mucho en agosto, en septiembre, liquidan menos en octubre, en noviembre, en diciembre. Así que hay que ver eso cómo juega. Y la otra manera de acumular reservas es que el Fondo Monetario nos dé más, no creo, no. Que el Banco Mundial y el BID se pongan al día, que nos vienen atrasando desembolsos, que aparezcan desembolsos para ponerse al día y eso recomponga un poquito. Y después está toda esa ingeniería, esa arquitectura que yo un poco me pierdo, de ir a pedir préstamos, plata, ripo, qué sé yo. Es un préstamo, son caros, hay que ver cuánto nos dan, qué garantía nos piden. Para mí es un lío bárbaro para algo que no sé cuál puede ser el resultado final. Me parece que la madre del borrego acá es que el Banco Central logre hacer pie y empezar a comprar un poco de dólar en el mercado cambiario. Otra cosa así genuina no se me ocurre. Delgado. Yo complemento lo que decía Pablo recién. Me parece que hay que descartar, por lo menos en lo inmediato, una devaluación de shock, ¿no? Una devaluación, un salto discreto del tipo de cambio. Ese me parece que es el camino, el último camino que este gobierno y cualquier gobierno encuentra para mejorar el sector externo y recomponer reservas. Me parece también que es en este contexto muy difícil que la inflación baje más allá del 4 o 5% mensual, como decía Pablo, de aquí a fin de año. ¿Eso es un éxito? No, en términos absolutos, sí lo es en términos relativos. Massa va a asumir y en 10 días, o en menos de 10 días, la semana que viene, se va a conocer un índice de inflación, el de julio, que no le corresponde a su gestión, de 8% que es muy más alto, y que cualquier mejora en relación a eso va a ser vista como un resultado favorable o positivo. Ahora, más allá de eso, lo que me parece importante es que hay un claro viraje en la política de corto plazo del Banco Central. La suba de tasas de la semana pasada fue muy fuerte, la suba de tasas también de las colocaciones del Tesoro el día miércoles pasado, que están indicando que el apretón monetario se va a poner en marcha y que probablemente estos lineamientos que planteó Batakis, de una suerte de déficit cero, de gastar solo lo que se recauda, fue explícita la ex ministra en relación a eso, y eventualmente de la caja única que de alguna manera, digamos, junte absolutamente todos los superávits disponibles en diferentes dependencias del Estado, se haga realidad. Yo creo que si eso se empieza a ver, por eso me parece importante el cómo, ya los detalles o los lineamientos están claros, lo que tenemos que ver es cómo se implementa. Si eso se empieza a ver, es probable que se desinflen al menos las expectativas financieras en las próximas semanas. Delgado, gracias, Pablo Boldín. Gracias a los dos, muy amables, siempre es muy interesante escucharlos. Claro. Ahora vamos a contar con Carlos González Prieto algunas medidas que va a haber, sobre todo para conseguir dólares y tratar de fortalecer las reservas del Banco Central, quiénes son los integrantes del nuevo equipo económico que están confirmados, pero voy a poner también sobre la mesa el otro tema que hoy está dando vuelta, que es una nueva audiencia por el juicio a Cristina en la causa vialidad. Pablo. Sí, hoy fue el segundo día de alegatos de la Fiscalía. Ayer fue un día muy movido en ese sentido, donde tuvo mucho protagonismo el fiscal Diego Luciani. Y hoy que planteó, vimos un corrimiento grosero de la ley, una ficción, un montaje. Es el segundo día donde el fiscal Luciani
con términos muy duros, está sustentando la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí, contra Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, Lázaro Báez y un montón de otros exfuncionarios del ex gobierno de Cristina Kirchner, por supuesto también con Néstor Kirchner, ¿no? Que ya, por supuesto, fallecido, no está imputado. Pero lo que plantea el fiscal es que existió una asociación ilícita por la cual se utilizaron maniobras para financiar y para beneficiar en licitaciones a una empresa amiga de los Kirchner, como es la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez, puntualmente en obras de infraestructura, de vialidad, en la provincia de Santa Cruz. Ayer expuso lo macro, hoy dio los detalles. Y ayer estaba conectada vía Zoom la vicepresidenta desde su despacho en el Senado. Sí, y hoy pidió permiso para excusarse. Hoy no estaba conectada. Hoy no estaba conectada, sí estaba López, estaban otros implicados, pero Debido Cristina Kirchner, y otros implicados. Cristina Kirchner no estaba hoy, pidió permiso para no estar. La exposición es muy larga, por supuesto, con mucho lujo de detalles. Quizás lo que más llamó la atención, tenemos unos cortes para mostrar y ahora te cuento un dato que quizás fue el que más llamó la atención. Sí, ¿qué vas a mostrar? El fiscal Luciani primero sustentando vamos a ver la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, y el duro mensaje que tiene el fiscal. Nosotros ya lo adelantamos y vamos a ver a continuación, lo vamos a ver en el día de hoy. Estas medidas de prevención de la corrupción no solo fracasaron, sino que fueron destrozadas por la propia administración pública, por las empresas contratistas beneficiadas y por las empresas que acompañaron las licitaciones para simular una competencia inexistente. Lamentablemente para nuestro país, hemos podido detectar en todas las licitaciones un apartamiento permanente de las reglas administrativas más básicas, así como una inobservancia grosera de los principios universales que deben regir una contratación pública. De allí es que sostenemos que todas las licitaciones fueron una ficción, fue un montaje que aparentaba una legalidad que fue inexistente. Bueno, ahí estaba el fiscal. Sí, porque esto es de hoy. Esto es de hoy. A ver, el planteo que hace el fiscal es, entre otras cosas, uno de los puntos que planteó hoy tiene que ver con cómo se iban violentando y cambiando las reglas de juego para poder adjudicar esas obras viales a la empresa amiga de los Kirchner. Por ejemplo, uno de los ejemplos que planteó durante el día de hoy es, en algún momento había un acuerdo entre Santa Cruz y la Nación para que sea Nación, que era la que ponía la plata, la que fiscalizara y controlara las obras. En un momento, esto lo había firmado Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz, en un momento se cambia esa regla de juego y el control se pasa a hacer en Santa Cruz. Era como una manera de limpiar las responsabilidades de la Nación y llevarlo más allá de todos los entretelones que hace muchos años viste que se vienen siguiendo respecto a la causa y demás. Sí. Ahora hay todo un voltaje político especial porque hay un fiscal que ayer frente a la vicepresidenta, la acusa de haber montado una matriz de corrupción nunca vista en la historia argentina. Sí. Ayer también se conoció que el fiscal dice que hubo una reunión previa a la salida. Quería meterme ahora en eso. Dale con eso. Hay otra cuestión que revela el fiscal, que son unos chats entre López y el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, por el cual unos días antes de que Cristina Kirchner entregue el poder, plantean armar una serie de reuniones como que le ponen el plan limpia todo. Ese es el título. Dame un título. ¿Qué dice el plan el limpia fiscal? todo. Que antes de irse, Cristina Kirchner pide reunirse con todos los implicados en el 2015 en este entramado, estamos hablando. 24 de noviembre a 4 de diciembre de 2015, antes de entregarle el poder a Macri. Y arman una maniobra para terminar de limpiar tanto cuestiones administrativas como para dejar paralizadas las obras que ya estaban en marcha. Eso lo dice el fiscal que lo tiene probado. Esto lo tiene probado el fiscal a través de la inspección de 26.000 mensajes que fueron tomados del celular de López cuando, ¿te acordás en aquella famosa escena de los bolsos de López? Bueno, ahí le incautan el celular, revisan 26.000 mensajes y entre ellos encuentran estas conversaciones entre López y Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, donde se comprueban estas reuniones y donde se ve la organización de estas reuniones para
encabezar un plan que lo Bien, apodó volvemos Limpia en un Todo. ratito, volvemos un ratito al tema y en todo caso ver un poquito el tema Luciani y lo que contabas, que era el compilado de las frases muy fuertes del fiscal en el juicio, donde ayer estaba cara a cara con Cristina. Hoy Cristina no se sumó al Zoom en el cual se están haciendo el juicio oral, ¿no? El juicio oral por la causa de vialidad. Carlos, a ver qué tenés del equipo económico. Vamos saltando de un tema a otro. ¿Qué tenés del tema del equipo económico? Y sobre todo medidas para el campo. Sí, finalmente se conoció el nombre del secretario de Agricultura que va a estar bajo la órbita de este superministerio de Sergio Massa. Juan José Bailo es el nombre del funcionario, es el actual ministro de Agricultura de la provincia de Entre Ríos, con lo cual uno podría hacer una lectura a priori de un gobernador siendo parte también de este nuevo armado en el gobierno nacional. Es un hombre que es productor agropecuario, tambero, fue intendente de una localidad muy chica de la provincia de Entre Ríos, arrancó en la política en el Frente de Todos como legislador provincial, fue legislador nacional y hoy llega a la Secretaría de Agricultura a ocupar el cargo que de alguna manera tenía Julián Domínguez. Ahora me contás un poquito las medidas. Dale. Además de los nombres, el tema de las medidas. Yo decía dos imágenes. Una, la de Cristina con Massa en el día de ayer, dando un aval, si se quiere, al nuevo ministro de Economía. Ahora va a contar Candelaria un poco qué se habló en esa reunión. Y la otra imagen, el presidente ayer tomándole juramento a Mercedes Marcó Pong, que la eyectan de la FIP, donde va a ir Carlos Castañeto, alguien directo de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, tenemos el audio, porque ahí muestran las imágenes, pero tenemos el audio. Escúchenlo al presidente ahí, que es el contraste, ¿no? Un presidente que algunos decían ayer se sentía especialmente mal, ¿no? Pues se lo ve demacrado, pero ayer era un día muy particular para el presidente de la Nación. Mirá. Licenciada Mercedes Marcó del Pont, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demandan. Firman el acta. En primer lugar, la señora secretaria de Asuntos Estratégicos. Lo hace primero el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Vamos a correr un poquito, a ver si habla después. Dejemos correr un poquito, a ver si habla después el presidente. Lo vi decir unas palabras de Gustavo Vélez. Claro, pero y ahí se lo veía al presidente. Empieza una nueva etapa, un presidente medio triste, ¿no? Medio exactamente. cabizbajo. Ese era el corte que quería, porque ahí no se lo ve al presidente hablando, pero en la otra parte, donde el presidente dice acá empieza una nueva etapa y demás, se veía un presidente, bueno, digamos, que no se lo veía con los ímpetus de empieza una nueva etapa, digamos, pero bueno. Y sin ir más lejos, Maxi, cuando asumió Silvina Batakis, el presidente no dijo ni una palabra fuera de la toma de juramento. En esta oportunidad eligió hablar. Eligió hablar unas palabras, y esas fueron las primeras palabras de Alberto Fernández, después de la llegada de Massa. Un mes en el ingreso de un funcionario, es decir, no había hablado, como decís, en lo de Batakis, y se lo veía, bueno. Él agradeció a Vélez, que hace un ratito estuvo en una misa en Luján. Ahora contamos lo de Vélez, pero claro, le agradece a Vélez, pero bueno, lo que quería mostrar es un poco el contraste de un presidente donde todos dicen le intervino el gobierno, ya está. Donde entre Massa y Cristina Fernández de Kirchner le intervinieron el gobierno. Está Carlos Fara. Carlos, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bueno, lo viste seguramente ayer al presidente. ¿No? Un presidente que decía no se pudo sacar una foto desde que se reconcilió con Cristina. Cristina negaba los encuentros con el presidente y finalmente, bueno, estamos en un momento donde los más cercanos del presidente o son eyectados del gobierno o van a cargos intrascendentes y está el desembarco de Massa con el apoyo de Cristina.
Sí, totalmente. Bueno, era, digamos, como la situación más esperable que fuera a suceder esta y otras que van a suceder en los próximos días. Vamos a ver mañana con qué semblante está el presidente en la asunción del propio Massa, ¿no? Que es, digamos, la figura del momento. A mí me parece que, de todas maneras, más allá de esta cara o este rostro del presidente ayer, me parece que de todas maneras el presidente seguramente, digamos, se va a querer cobrar alguna factura a lo largo del camino respecto a Massa, porque, digamos, no era lo que el final, vamos a decir, la mejor resolución de la crisis que él esperaba. Claramente, digamos, quedó totalmente desdibujado y su propia gente, digamos, empezó a reconocer ya en estas horas que no hay ninguna imagen de posibilidad de ser reelegido en el cargo, ¿no? Tal como de alguna manera le pedía a Cristina hace un tiempo atrás, que como una de las exigencias que el presidente renunciara públicamente a eso. Me parece que ya no hace falta ni siquiera que diga eso, está claro, digamos, con el acontecer de los sucesos que es lo que está pasando. ¿Cómo ves esta nueva etapa, donde lo que está claro es que es la nueva etapa para tratar de llegar a la elección del año que viene, digamos? Evidentemente, los integrantes del gobierno vieron muy cerca el abismo y dijeron, bueno, ¿era esto o una crisis que espiralizaba todo y ponía en duda la continuidad del gobierno hasta el año que viene? Sí, totalmente. Me parece que precisamente cuando se fue Guzmán todavía faltaba como una vuelta de tuerca como para que Alberto y Cristina, digamos, llegaran a algún tipo de consenso, ¿no? Sobre la manera, digamos, de resolver la cuestión. Me parece que el presidente, digamos, en ese momento no quiso hacerlo y claramente, digamos, hace un mes atrás estaba claro que tarde o temprano íbamos a otra crisis, entre otras cosas, aunque más no sea por el simple hecho de que la propia Batakis no tenía el volumen personal, digamos, el seniority, como para que los mercados se calmaran, como ahora, por lo menos por lo pronto, digamos, está sucediendo con el caso de Massa. Ahora, Carlos, ¿cómo estás viendo también esta dinámica donde decimos, bueno, muchos ya plantean, el gobierno de Alberto Fernández terminó? Digamos, a ver, ahí lo estoy viendo hablar a Alberto Fernández. Veamos si tiene audio y el tape lo podemos mostrar, porque la verdad es muy impresionante. Algunos decían, algo le pasaba especialmente ayer al presidente, pero es muy impresionante verlo así, ¿no? Donde hay una dinámica donde nosotros contamos, acá se viene un ajuste fiscal que es contrario a todas las cosas que decía Cristina desde el punto de vista de sus discursos en los últimos 2 meses. Y se viene un proceso difícil de estabilización y de recomposición de reserva del Banco Central y otras cosas. Pero además se viene una dinámica política en la cual es muy importante generar expectativas y que no salga Alberto Fernández a decir las cosas que dijo en los últimos 20 días, por ejemplo, cruzando el campo, diciendo que retenían los dólares y que ese era el drama de los argentinos, los que especulaban de acá y de allá. Y tampoco Cristina impugnando el rumbo económico, como lo hizo en su momento con Guzmán. ¿Cómo ves toda esa dinámica? Mira, primero creo que Massa llega porque, digamos, puso sobre la mesa qué es lo que quería hacer, ¿no? Con la economía. No veo, digamos, una situación en la cual haya llegado simplemente, digamos, por el cargo, independientemente del contenido. Creo que si no, esto, digamos, pan para hoy, hambre para mañana, digamos, se termina produciendo una situación, digamos, igualmente conflictiva. Creo que Massa, obviamente, aprovecha, creo que vos lo decías recién, el abismo, ¿no? Digamos, todo el mundo se asusta y entonces, bueno, vamos a tomar, digamos, la medicina que no queríamos en estas circunstancias. Pero en todo caso, digamos, que sea Massa el que lo pueda, digamos, enfrentar esto, si lo asume con éxito, genial, y si no, bueno, le dimos la oportunidad a Massa y demos todos, digamos, con el barco a la deriva. Pero mismas situaciones que por ahí hasta eventualmente las pudo haber llegado a plantear en su momento Guzmán y que no se las dejaron hacerlo. Con lo cual, digamos, esto primero te muestra la inquina que había contra Guzmán. Segundo, digamos, el hecho de que tenía que madurar la crisis hasta cierta gravedad para que efectivamente le dieran como margen de maniobra. Mi impresión, digamos, es que Massa va a pelear todos los espacios y va a pelear contra todos los obstáculos que le puedan poner, aún, digamos, la misma Cristina. Porque si no, digamos, va a ser su fracaso y eso obviamente, digamos, le corta toda posibilidad de 2023. Carlos Fara, gracias, sí, muy amable como siempre. Avísenme, ahí lo veo hablando al presidente, si está, digamos, ese corte. ¿Está? Bueno, a ver, véanlo, dale. Mis primeras palabras
son para decir básicamente que estamos empezando una etapa distinta, donde queremos darle un impulso fuerte a cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la Argentina, que está inmersa en un mundo muy complejo como el que nos toca vivir. Hemos logrado superar los tiempos de la pandemia, estamos tratando de superar los tiempos de la guerra, y lo más importante es que podemos hacerlo en unidad, que para mí es un dato no menor. Que el Frente de Todos haya encontrado un camino para seguir trabajando juntos es para mí un dato muy valioso. En segundo lugar, darle mi gratitud a Gustavo Vélez, que me ha acompañado hasta aquí, me ha acompañado lealmente, un hombre de una enorme capacidad y de una moral intachable que me precia con su amistad. Darle las gracias. Lo vieron al presidente. Hace falta aclarar algo respecto a qué es lo que opina el presidente de lo que le está sucediendo en esta nueva etapa donde los suyos o ya no están o ocupan cargos intrascendentes. Está claro que es un presidente, bueno, que está iniciando una nueva etapa. Y está claro que hoy todos están viendo lo que va a hacer Massa o lo que dice Cristina, no lo que diga u opina el presidente. De todas maneras, es importante en esa dinámica que el presidente no se cruce en el camino, digamos, ¿no? Porque tiene que firmar los DNU, tiene que, en la movida diaria, tiene que no entorpecer la gestión. Ahora, ¿cuáles son los funcionarios que ya definió Sergio Massa en el Ministerio de Economía? A ver si rápidamente repasamos cuáles son los funcionarios. Lisandro Clery va a ser finalmente el vicepresidente del Banco Central, interviniendo directamente el Banco Central de Miguel Pelle. Insisto con el tema Clery, que viene del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, tiene muy buena llegada, obviamente, a todos los fondos institucionales, a los bancos, a las aseguradoras, las ART, todos los que mueven los fondos institucionales en Argentina, pero también tiene muchos vínculos en el sistema financiero local e internacional. Redrado suele decir, Redrado que ha quedado afuera de cualquier intervención, suele decir que Clery sabe muy bien de lo que habla, ya sea en el mercado de capitales o en términos de política monetaria. Leonardo Madcour, que va a ser el jefe de asesores y que es un hombre clave, esta fue sugerencia directa de Roberto Labaña. Labaña le dijo, Madcour estaba trabajando en el grupo Wertheim, y Labaña le dijo a Massa, Madcour es el hombre para manejar el Ministerio de Economía en la operativa diaria. Ya fue secretario de Coordinación Técnica justamente cuando Labaña era ministro de Economía. Y fue parte del equipo que renegoció la deuda en ese momento. Exactamente, el canje del 2005, y además es yerno de Guillermo Nielsen, otro que desde afuera, desde Arabia Saudita, está con el tema de los fondos soberanos en el exterior. Eduardo Setti, que es el secretario de Finanzas, que viene también del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo nombró Batakis y va a seguir finalmente en la Secretaría de Finanzas, de nuevo. Ya hizo la última movida, la de la semana pasada, que fue subir fuerte la tasa de interés. Estamos con tasa de interés del Tesoro que son necesarias para frenar una corrida cambiaria, pero son insostenibles en el tiempo. Para deuda de corto plazo, octubre, el Tesoro está emitiendo deuda al 95% efectiva anual. Entonces, una movida muy necesaria que la semana pasada se hizo en coordinación entre el Tesoro y el Banco Central, más allá de lo que opinara Pelle, con fuerte discusión en el directorio, pero rápidamente tenés que salir de estas tasas de interés porque si no es totalmente insostenible. Y además de que te vas a una caída de la economía. Y Guillermo Michel, que es el hombre de Massa hoy en la aduana, clave para todo el tema de monitoreo y cuidar los dólares y la administración del comercio exterior. Esto es que si hay pocos dólares no se autorice para el pago de yates de lujo, por ejemplo, como ha ocurrido
o para aviones privados o para cosas que debieran pasar dentro de lo que se llaman licencias no automáticas, es decir, una revisión previa, porque hay una escasez de dólares, y no a través de licencias automáticas. Bueno, del resto del equipo está confirmado Raúl Rigo, que es un hombre que va a ser el secretario de Hacienda. Los gobiernos pasan, las administraciones pasan y Rigo queda. Es un hombre eminentemente técnico que fue, para que se den una idea, subsecretario de Presupuesto de Prat Gay también. Y en su momento también estuvo durante el gobierno de Cristina. Es alguien que viene de la línea, es la placa siguiente, que viene de la línea del Ministerio de Economía y que es muy importante en términos también de lo que dijo Rigo hace 25 días cuando le renunció a Batakis. Él creía que no había forma de administrar la cuenta única si no había plafondo político, es decir, si vos no alineabas a los gobernadores y había fuerza política. Y entonces Rigo en ese momento fue él quien dio un paso al costado y ahora vuelve porque se supone que Massa va a tener el poder político que no tenía Batakis. Y Daniel Marx, a ver si tenemos ahí esa placa, porque Daniel Marx es de todo menos marxista. Es decir, Daniel Marx es un hombre que ha estado con Carlos Menem en los 90 en todo el tema de renegociación de la deuda, que ha estado en el 2001 con Domingo Cavallo hasta que el 1 de diciembre del 2001 le renuncia a Cavallo. Algunos dicen porque veía que ya para la Argentina venía el FMI a bajarle el pulgar y a imposibilitar la renegociación de la refinanciación de los vencimientos de deuda, pero con una discusión muy fuerte con Cavallo con el tema Corralito. Es decir, la renuncia el 1 de diciembre, un mes antes de que estalle todo, Daniel Marx, que es repatriado ahora por Massa para ponerlo como una especie de comité de seguimiento de la deuda. Es alguien que obviamente tiene absolutamente todos los contactos, tanto es así que todas las especulaciones que se hacen respecto a Daniel Marx es que sí, no tiene tantos contactos que casi es como si negociara desde el otro lado. Pero sin duda es un mensaje fuerte de que no desembarca el kirchnerismo negociando en toda el área financiera, sino que va a haber una búsqueda de financiamiento externo con otras reglas. Maxi, ¿sabés que de Daniel Marx todavía no está muy claro cuál va a ser realmente el rol? Dice, el comunicado dice integra el comité, no está claro cuál va a ser, pero evidentemente hay, más allá de las funciones, hay un mensaje político en colocar este nombre en el medio de la discusión. Los que van a armar todo el esquema de financiamiento es Eduardo Setti de la Secretaría de Finanzas y el vicepresidente también del Banco Central, Lisandro Clery. Pero había ganas de poner el nombre en la mesa. Pero Daniel Marx es un mensaje muy claro. Y desde el punto de vista de la economía real, entre comillas, José Ignacio de Mendiguren al Ministerio de Producción. Ya se reunió con Daniel Scioli. Que se reunió con Scioli. Matías Tombolini a la Secretaría de Comercio. Vamos a ver si se confirma. Finalmente sale de ARSAT y va a la Secretaría de Comercio. Y, como decía Carlos, Juan José Bailo, secretario de Agricultura, alguien que viene de la provincia de Entre Ríos. Ahora vas a contar, Carlos, hay mucha expectativa. Obviamente es un secretario de Agricultura no para confrontar con el campo, sino para reconciliarse con el campo. Me dicen que tiene, además de ser productor agropecuario, tiene muy buenos vínculos ahí con el sector agropecuario. De hecho, estuvo en la sociedad rural ahí de Entre Ríos. Pero la clave es, bueno, cómo se van a destrabar los dólares en el corto plazo que se necesitan en el Banco Central y si hay un mecanismo de incentivos distinto al que planteó la semana pasada el Banco Central y que obviamente iba a ser muy difícil de implementar. Y es una señal a los gobernadores también, Maxi, porque Massa habló con varios gobernadores pidiendo sugerencias. Carlito seguramente tiene más detalles que yo, pero habló con varios gobernadores a los que les pidió sugerencias de posibles secretarios de Agricultura porque quería que las provincias, especialmente las que tienen que ver con esto, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, estuvieran involucradas en el proceso de selección de quién iba a estar al frente de Agricultura. Exacto, bueno, tengo esa misma información, Maxi. Respecto a Agricultura, si me permitís, en un momento también sonó muy fuerte Gabriel Delgado. Massa lo quería Gabriel Delgado, de hecho lo esperó algunos días y terminó diciendo que no, el ex interventor de Vicentín y ex secretario de Agricultura de Cristina Fernández de Kirchner. Y va a quedar como asesor. Sin embargo, lo pone como asesor en una lógica bastante parecida a la de Marx.
¿cuál es la lectura que hacemos? Que Sergio Massa, más allá de los nombres formales en la estructura institucional de los ministerios, también va sumando gente respetada por el mercado, gente friendly, si querés, con el mercado, con los actores económicos, para darle más volumen político y más solidez al plan. Es el caso de Marc, que es muy bien visto en la City, y de Gabriel Delgado, que en las entidades del campo decían que era el mejor candidato. Finalmente terminó diciendo que no. Con lo de Bailo, un poquito le baja el precio al Ministerio de Agricultura y deja a otros funcionarios también que responden a Sergio Massa, como Jorge Solmi, con cargos importantes dentro de la Son todos funcionarios que vienen del sector agropecuario. Sí. Jorge Solmi también ha sido dirigente de Federación Agraria. De Federación Agraria. Ahora vamos a volver sobre el tema, porque también hay toda una discusión respecto al área energética que está dentro del Ministerio de Economía, donde probablemente se cambia el secretario de Energía, pero ¿qué pasa después? Y después voy a hablar de algunos funcionarios o exfuncionarios en su momento de Massa, por ejemplo Miguel Peirano, que no va a estar en un lugar clave, porque no quiere ser funcionario, pero que también va a ocupar este rol de asesor. Otro También de los nombres igual, que nos faltó, perdóname Pablo, es Jorge Neme. Ojo que también es muy probable que esté en un lugar clave dentro del equipo económico. Secretario de Economía de Desarrollo Regional. Están en comunicación Iván Carrino y Sergio Chousa. A ver, empiezo con cualquiera de los dos. Si quieren, empiezo con Chousa. Me interesa porque Massa conforma un equipo que es una mezcla de labañismo, equipos propios, menemismo. Está claro que no es lo que imaginó en algún momento en el Ministerio de Economía el kirchnerismo. ¿Cómo andas, Maxi? Buenas tardes. Sí, yo creo que lo que busca hacer es un poco meterlos a todos adentro, ¿no? Además de pagarle políticamente a todas las partes, bueno, que nadie se quede descontento. Y por otro lado, dar una señal, ¿no? De salir de posiciones extremas, ¿no? Y de aquietar las aguas. No, pero perdóname. Pero justamente yo lo que decía es, la señal que está buscando dar es que es una señal muy distinta a lo que podría ser un equipo de Feletti o un equipo de Kicillof o un equipo del kirchnerismo duro. Por eso cuando decís todas las partes, estamos hablando de o las señales a los mercados con funcionarios ex de Labaña o del menemismo, o señales al sector agropecuario con funcionarios propios, es decir, señales de que el rumbo no va a ser el kirchnerismo duro, Kicillof o Venezuela. Sí, pero tampoco hay impugnación, ¿no? Por parte del kirchnerismo. Por ejemplo, Lisandro Clery, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene una excelente relación con la conducción política del organismo, ¿no? Del ANSES, con lo cual al menos no hay vetos, ¿no? Que era un poco lo que pasaba con Guzmán, con la figura de Guzmán o con alguno de las segundas líneas. Me parece que esto saca a la economía de escenarios disruptivos, ¿no? Nos aleja de una situación de espiralización donde las variables no tienen techo, ¿no? Se van hasta el infinito y ya es un primer piso importante, ¿no? Que si quedan estos solos, si no avanza en un programa un poco más consistente, si no da señales de que además de parches aislados va a tener un programa que va a anclar las expectativas hacia adelante, va a quedar en esto, va a quedar en este rebote importante pero insuficiente al fin de los bonos, esta baja del riesgo país, pero me parece que hay que avanzar en medidas de fondo. Yo creo que es una gestión que va a tener una sola bala, no solamente en términos de que si no es Massa no hay otro reemplazo, sino también en términos de que el programa inicial, lo que va a presentar el día miércoles, no tiene mucha alternativa de después dar un viraje en el aire y 2 meses después decir, bueno, reformulo nuevamente porque no funcionó. Por eso tengo la expectativa en lo personal de que avance con medidas de fondo y no sea simplemente, bueno, un service al plan aguantar del bimestre pasado. A ver, lo sumo a Carrino. Está claro que en medio de una corrida cambiaria no te vas a poner a discutir la distribución del ingreso o medidas heterodoxas, digamos. El corazón, más allá del chimichurri que se le ponga o el disfraz que se le ponga a los anuncios, está claro que es un ajuste fiscal y monetario y hay toda una discusión de qué hacer en el aspecto cambiario y de acumulación de reservas. Desde esa perspectiva, ¿cómo estás viendo la nueva conducción de economía o estos cambios que estamos discutiendo?
Bueno, lo que pasa que lo veo un poco distinto a cómo lo planteaste. Si es por una cuestión de que no vamos a hacer Venezuela, me parece que eso ya estaba sobre la mesa con Guzmán, incluso con Batakis, más allá de que dijo que su héroe en economía era Helbar, que fue una declaración muy desafortunada, pero también dijo que iba a controlar la caja, que le importaba el equilibrio fiscal, y todo eso ya eran señales para intentar alejarnos de Venezuela. A mí, la verdad, no me genera mucho entusiasmo lo que viene, no tengo tanta expectativa respecto de los anuncios. Vos mencionás ahí que hay cierto menemismo, tal vez hay algún funcionario que haya participado de Menem, pero me parece que no lo conoce mucha gente. Bueno, Daniel Marx, pero fíjate vos en la posición en donde está, en un comité que asesorará la deuda, parece como una simple figura y hay que ver cuánto dura. Pero después también está, por ejemplo, el que sí tiene un cargo de importancia, es el Vasco de Mendiguren, y yo con todo respeto que le tengo, porque me lo he cruzado muchas veces y hemos intercambiado, realmente nunca ha dicho nada razonable sobre la economía. Entonces, después tenés otras señales. En energía está todo igual, nadie se fue en energía, que es un sector clave para hacer un ajuste fiscal. Ayer tuvimos foto. O sea, está Cristina dando el aval. Entonces, ¿cuánto nos podemos entusiasmar? Acá lo que hay que hacer es al menos un pequeño plan de estabilización. Hay que hacer un ajuste fiscal, dar una señal más fuerte que la que existe en el acuerdo con el fondo. Desde mi punto de vista hay que salir del cepo cambiario e ir hacia un sistema de tipo de cambio fijo, por lo menos transitorio, por un año, por 8 meses, hasta que se estabilice la tasa de inflación. Y tras salir del cepo hay que subir todavía más la tasa de interés. Ajuste fiscal, monetario y cambio de sistema monetario en Argentina. Nada de eso creo que vaya a venir mañana, porque eso es indigerible para Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, hasta que no se decida Massa, Alberto, el que sea, ¿no?, a decir, ya no me interesa Cristina Fernández de Kirchner, no veo mucha posibilidad de cambio. Y esta estabilidad, bueno, durará menos de lo deseable. Les hago una pregunta más. Está claro que yo cuando decía que tenías que despejar las incertidumbres totales que había en esta economía, que era que Guzmán o Batakis podían decir algo, pero por otro lado había un vacío político que no sabía si era eso que decía Guzmán o después Batakis, o todo lo contrario. Digamos que era la idea de que Cristina podía ponerlo en cualquier momento a Feletti o a la mano derecha de Kicillof en el Ministerio de Economía. Y eso generaba la idea de que podías o hacer un ajuste fiscal o hacer todo lo contrario, que era lo que decía la vicepresidenta en público, que había que seguir emitiendo y que había que sostener un déficit fiscal para impulsar la economía, porque la Argentina, ¿por qué no podía hacer lo que hace Estados Unidos? Una cosa así, más o menos lo resumo. Y eso generaba tal vez dólares de incertidumbre total, es decir, puede pasar cualquier cosa, el dólar a 3.50, dólar de un poquito más y espiralizás. Bueno, si vos marcas el rumbo, desinflás un poco eso. Ahora, ¿cómo están viendo la dinámica? Que es un gobierno que tiene cero credibilidad, está en el último año de gestión, tiene la inflación en un piso de 85-90%, y tampoco puede tomar medidas muy jugadas desde el punto de vista, por ejemplo, unificar el tipo de cambio y devaluar, porque te vas en el corto plazo, en 6 meses, a una inflación que se lo lleva puesto al propio gobierno. Entonces, ¿cuál sería la meta que debiera fijarse en este aspecto el nuevo ministro de Economía? Mirá, perdóname, Sergio. Yo lo que veo es que lo que podría estar en la cabeza de Sergio Massa es: esta es mi oportunidad para ser el candidato en el año 2023. Pero lo que tiene que hacer de movida es dar las malas noticias. Sincerar el tipo de cambio, probablemente quede a medias esto, pero sincerar el tipo de cambio, es verdad, como vos decís, vas a tener un fogonazo inflacionario que tenés que intentar controlar con más tasa de interés. Pero eso va a ser un tema de corto plazo, van a ser 3 o 4 meses, que después lo vas a poder estabilizar fijando el tipo de cambio y con una alta tasa de interés que vas a poder ir bajando. Eso, hacia 2023, te va a bajar la tasa de inflación y este señor va a poder decir:
estabilicé un poco la economía. Tal vez no haya algo tan grande como lo que estoy pensando, tal vez sea algo más como el Plan Fábrega del año 2014, que en definitiva es un poco lo mismo, solo que a medias, ¿no? A medias la salida del cepo, a medias el tema de la suba de la tasa y, por supuesto, ningún tipo de cambio fijo, sino mantener el control de cambios, que, por supuesto, a mí me parece una medida muy perniciosa y que es la que genera, en definitiva, todo este lloriqueo de la falta de dólares que no le pasa a ningún país del mundo, salvo la Argentina, ¿no? Chousa, brevemente. Sí, yo creo, Maxi, que más allá de los discursos efusivos, ¿no? La señal que está dando la política es una señal de moderación, por ahí producto de las circunstancias, ¿no? Atento con el espanto que concitó el hecho del miedo de una espiralización, de un escenario complicado después de la mega corrida del mes pasado. Hay la foto de ayer, digo, Cristina desacreditando a los que dentro de su núcleo pedían efusivamente un salario universal. Me parece que es una señal de moderación clara. Hacia adelante, nosotros lo decíamos, perdiste las anclas nominales en la economía por el programa con el Fondo Monetario, con lo cual necesitabas un ancla político-institucional. Y este recambio, esta figura, con las implicancias que puede tener un programa, que es lo que estaba pidiendo el mercado y buena parte de la economía, es el ancla político-institucional para abarcar esta nueva etapa. Después, obviamente, tenés que mostrar resultados y, obviamente, la gran variable que para mí va a ser la diferencia es si podés acumular dólares de modo tal de anclar las expectativas. No veo un problema por el lado de los pesos, porque la verdad que hoy tenés un apretón monetario, lo vas a tener en el marco del programa con el Fondo Monetario, que vas a buscar cumplir. Además, paradójicamente, te vuelve el boomerang de lo que emitiste para comprar bonos en pesos el mes pasado, con lo cual te baja las exigencias en términos de las renovaciones de deuda en pesos. Así que me parece que el gran desafío está en acumular dólares, mostrar solidez en ese sentido y expectativa por lo que anuncie mañana. Iván Carrino, gracias, Chousa. Muchas gracias. Interesante escucharlos. Contar rápidamente el tema campo, las medidas para el campo. Bueno, retoma Sergio Massa una idea que Julián Domínguez venía impulsando que tiene que ver con esta ley del Consejo Agroindustrial. Era algo que también... Esperamos un segundito porque me está llamando, discúlpame Carlos, porque me está llamando el móvil, está ahí nuestro colega Diego de Nicolás. Diego, están por empezar la sesión, Maxi, 14 horas de la renuncia de Massa a la presidencia de la Cámara y como diputado, y la asunción, a ver si está confirmado, de Cecilia Moró. Diego. Sí, Maxi, está terminando ya la reunión de labor parlamentaria, ya van a cruzar los diputados hacia el recinto para iniciar esta sesión. Obviamente el Frente de Todos va a proponer a Cecilia Moró como la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. La oposición se va a abstener, por lo menos Juntos por el Cambio ha dicho que no votarán ni a favor ni en contra, se abstienen, con lo cual la designación de Moró en ese cargo ya es prácticamente un hecho. Nos acompaña Daniel Arroyo, un hombre muy cercano a Sergio Massa. Bueno, Arroyo, ¿empieza una nueva etapa? ¿Qué espera de esto? Creo que sí, que empieza una nueva etapa. Me parece que en un contexto tan difícil tenemos una oportunidad. Sergio Massa es una persona que tiene equipo económico, que tiene un plan, que está claro que viene desarrollando ideas en lo productivo, en bajar la inflación, en vincular la Argentina con el mundo. Y me parece que por primera vez el presidente Alberto Fernández concentró todas las herramientas. Al juntar economía, agricultura, producción, créditos internacionales, tenemos la persona, un equipo y todas las herramientas juntas en un contexto verdaderamente difícil, de mucha gente que la pasa mal, de mucha angustia. Me parece que estamos dando un paso adelante. Arroyo, lo está escuchando Máximo Montenegro. Arroyo, ¿qué tal? Simplemente una pregunta. ¿Cuál es la dinámica ahora en la Cámara? ¿Va a estar Massa? Ahí mismo se hace la elección, ¿hay un acuerdo con la oposición de que sea Moró la nueva presidenta? ¿Ya eso está definido o hay discusión todavía? No, ya está definido, va a estar Sergio Massa, presenta la renuncia, se acepta la renuncia. El Frente de Todos, que somos nosotros la primera minoría, vamos a proponer a Cecilia Moró y no hay duda que va a ser aprobada, de modo tal que termina la sesión con Cecilia Moró como nueva presidenta de la Cámara. Bien. Uno lo veía ayer al presidente y tiene la impresión de que hay un gobierno intervenido por Massa y por Cristina Fernández de Kirchner, digamos que el presidente... Bueno, ha como una especie de tercerizado la administración.
Sí, está claro que tenemos un ministerio muy fuerte y un actor como Sergio Massa muy relevante. Ahora, yo creo entender cómo funciona el Estado. Y la estructura administrativa del Estado es un embudo que termina en el presidente, no en el presidente Alberto Fernández. En quien ejerza la presidencia es así. Y en términos prácticos eso sigue siendo así, de modo tal que entiendo todas las lecturas que se pueden hacer. No hay duda que hay un actor muy fuerte yendo al gabinete, pero la verdad que todo es un embudo y termina en la firma del presidente. Arroyo, gracias, muy amable. Es muy interesante lo que dice Arroyo, el embudo. Digamos, pues Massa va a tener un doble problema. No solamente hacer equilibrio, digamos, de las medidas, los anuncios, las expectativas, el mercado, los empresarios, la inflación, todo lo que contamos, y que Cristina no salga, digamos, a cruzar las cosas que se vayan anunciando, los resultados, sino va a tener el embudo después. Claro. Que es, bueno, la firma la tiene el presidente y para eso hay que apurar, que digamos, hay que darle otro impulso a la gestión. No vaya a ser que se acumulen todos los anuncios y los expedientes y el presidente está revisando qué se anuncia y qué no. Hay que ver también qué hace Cristina mañana si va a la asunción de Sergio Massa. Esa es un dato. Me parece que no, que con la foto ya está, me parece. Fue solo la foto. Sí, un dato, Maxi, para aportar de lo que hablábamos recién con Arroyo. Juntos por el Cambio ya avisó que se va a abstener en la votación de Cecilia Moró, que va a ser la reemplazante de Sergio Massa. Y de esa manera Moró va a ser la presidenta de la Cámara. Va a ser presidente, pero sin el aval de la oposición, que dice que tiene que haber una persona de más templanza en ese cargo. Es más que nada porque Cecilia Moró siempre fue una de las personas combativas dentro del bloque de Frente de Todos. Bien, contá, Carlos, el tema de las medidas para conseguir más dólares del campo, que tiene, por un lado, el tema del corto plazo, la liquidación de la cosecha remanente, y por otro lado, impulsar con una serie de incentivos al sector agropecuario, como se plantea también para el tema petrolero o la minería, es decir, las fábricas de dólares en la Argentina. Esto después del fracaso rotundo de lo que fue el dólar soja anunciado por Batakis hace algunos días. Recordemos, anuncian esto de cuando vendés la soja con el 70% podés hacer un plazo fijo a dólar link y con el 30% comprar dólares a precios más competitivos que el MEP o que obviamente el Blue. Lo que está sucediendo hoy es que los pocos productores que están vendiendo por encima de lo poco que estaban vendiendo, tampoco se encuentran con la alternativa para poder utilizar eso que se anunció, porque los bancos no saben cómo darle respuesta a lo que quieren los productores, con lo cual la verdad que no le movió la aguja a nadie. O sea, eso se va a dejar de lado y va a haber medidas... Eso fue un fracaso, bueno, pero no es ideológico. Y va a haber medidas, por eso, ya está, no hablemos de lo que es el pasado. Pero fue hace 5 días. Sí, pero ya está, descartado, eso ya murió antes de nacer. Va a haber medidas especiales. Mirá, van a ser fiscales. En principio toma impulso este proyecto de ley que venía impulsando Domínguez, que era una idea original de Sergio Massa, que Sergio Massa se había encargado de lobearlo en el buen sentido de la palabra para que tenga consenso dentro de diputados. Ahora, desde el cargo de ministro de Economía, Producción y Agricultura, va a impulsar este proyecto de ley que también cuenta con el consenso del Consejo Agroindustrial Argentino. Atención con el Consejo Agroindustrial Argentino, que está nucleado por 60 cámaras, solamente una de las entidades del campo está ahí adentro, porque también va a tener un protagonismo importante, porque tiene muy buena relación y mucho diálogo con Sergio todo Massa. Un proyecto de desgravaciones impositivas, Vos lo anunciaste. Bueno, está bien, pero por eso quiero contar las medidas ahora. No sé cuáles son, por eso te estoy preguntando a vos. No sé con qué medidas van a venir ahora desde el punto de vista del impulso. Por un lado, el problema que tienen de que, a diferencia de lo que pasó en julio, fundamentalmente, empiece nuevamente a acelerarse la liquidación de dólares. Son dos cuestiones. Por un lado, el proyecto que va más al fondo del asunto, que tiene más a mediano plazo con la macro, y después están analizando... No lo saben ni ellos, entiendo yo. Imagínate que el secretario de Agricultura lo nombraron hace 8 horas. ¿Cuáles van a ser las medidas tendientes a tener una mayor liquidación de divisas? Obviamente que siempre consultándolo con Ciara, que les da el timing justo. Es la cámara que nuclea a todos los exportadores de cereales y oleaginosas para acompañar también la gestión esta nueva de Sergio Massa. Bien. Candelaria, tenías un dato, digamos, de qué se habló ayer en la reunión Massa, Cristina. Muy hermético todo, pero fue una reunión muy amigable, en muy buen tono. De hecho, lo que vos decías de la foto, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, que no se quiso sacar nunca una foto con el presidente Alberto Fernández. Ayer, gustosa, es cierto que era un día muy difícil para ella y le venía bastante bien mostrar
otra cuestión que no tuviera que ver con la causa por el tema de vialidad, decidió sacarse la foto con Sergio Massa dándole apoyo. Hablaron durante una hora. Estuvieron en el despacho de ella y fue de ella la directiva de por favor difundan esta foto que se vehiculizó a través de los canales oficiales del área de prensa del Senado de la Nación y la indicación una vez más que fuera hermético. De todas maneras, lo que pudimos averiguar es que el clima fue muy bueno. Del entorno más cercano a Sergio Massa dijeron que la verdad que le había salido muy satisfecho, que la reunión había sido muy positiva. Terminaron de conversar los últimos nombres del equipo, que son los que todavía estamos esperando confirmaciones. Lo hablaron ayer allí. También hablaron de cuestiones políticas del Frente de Todos. No hablaron solamente de lo que va a hacer Massa a partir de mañana miércoles, cuando asuma, después de las 4:30, cuando sea el acto formal en la Casa Rosada, sino también de cuestiones internas del Frente de Todos y obviamente hablaron de Alberto Fernández. Cristina, con una relación como de mucha confianza con Sergio Massa, y esto a algunos que no pertenecen ni a Sergio Massa ni a Cristina Fernández de Kirchner les llama la atención, porque recordemos que cuando se decidió la designación de Silvina Batakis, realmente fue Cristina Fernández de Kirchner quien rechazó la opción de que Massa ocupara el cargo que ocupa ahora. En el medio, durante estas 3 semanas, ellos se reunieron varias veces y ha ayudado mucho la muy buena relación que Sergio Massa tiene con la Cámpora a través de su diálogo con Máximo Kirchner. Es posible que Máximo sí vaya mañana a la asunción de Sergio Massa en el Museo del Bicentenario. Bien, tenemos el móvil, está en este momento en la calle Avellaneda con Leo Godoy. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en la calle Avellaneda, en realidad en la paralela que es Bogotá. Hoy bien temprano vinimos porque, bueno, aquí obviamente el tema de la indumentaria tiene que ver con los aumentos de precios, ha sido uno de los rubros que más ha aumentado, pero también aquí los comerciantes tienen que enfrentarse a otra realidad que es, vas a ver que no hay el flujo de gente como habitualmente hay aquí en la zona, pero también los comerciantes tienen que enfrentarse a la situación de inseguridad. Este local de al lado fue robado por unos delincuentes que vinieron con una autógena, rompieron directamente esa persiana que ves y se llevaron 13 millones de pesos en mercadería, Maxi. Pero bueno, vamos a ir nosotros al local de aquí al lado, que es un local donde venden indumentaria y también algo de calzado, para saber, bueno, cuál es la evolución de los precios. Por eso está Ludmila aquí con nosotros. Hola, Ludmila, bueno, gracias por recibirnos aquí en el local en Carius. Bueno, contanos un poco, el tema de los precios, ¿han ido aumentando estos últimos días? ¿Cómo viene? Sí, la verdad que sí, tuvimos que aumentar con el tema del dólar un poco los precios, pero dentro de todo tratamos de que sean accesibles por el tema de la calidad y todo lo que se trabaja en Carius. Los pantalones, remeras, se fabrican acá. Bien. En las últimas semanas, con toda la variación que hubo del dólar y todo eso, ¿tuvieron que ir cambiando la lista de precios? Esto me contabas. Sí, varió la lista de precios, se aumentó, pero siempre manteniendo la calidad, nunca bajándola, para que también mantener a los clientes, obvio, y nada. Trabajamos tanto como mayoristas como con minoristas, los días sábados. Bien, en general, los proveedores también a ustedes se les han ido aumentando también la lista de precios, digamos, quienes entregan telas, hilos. Sí, tela, hilo, cierres, botones, aumentaron, la verdad que bastante, pero siempre tratando de mantener todo y que sea accesible para los compradores, ¿no? Y en cuanto a las ventas, ¿se mantiene? ¿La gente viene a comprar? Sí. ¿Compra menos? Tal vez no es el mayorista, si se llevaba... no sé cuántos pantalones se puede llevar, 20, ¿se sigue llevando la misma cantidad o ha ido bajando, reduciendo eso? Lo piensan, pero siempre tratan de llevar lo que más pueden, digamos, porque saben la calidad que trabajamos, entonces siempre llevan bastante. No es, capaz sí se redujo un poco, pero siempre tratan de volver a comprar. Está claro. Y para que la gente tenga una noción, no sé, Maxi, si querés, a ver, decime un jean por lo menos un clásico, ¿cuánto está acá? Precio unitario, digamos, por unidad te sale 6.500, 7.000, 7.500 y después por mayor, que sería por curva, que es lo que trabajamos nosotros, ya te sale 4.500, 4.800. Está claro. Hay diferencia. Eso es la calle Avellaneda, ¿no? Hay en Flores, que son todos precios mucho más convenientes. Semi-chupín, clásicos, chupines, cargos. Claro, Maxi, sí, acá obviamente los precios son casi, te diría, en algunos casos, y viendo la calidad,
la mitad de lo que uno encuentra en los locales comerciales de un shopping, y no sé si hasta menos, te diría. Está claro, sí, menos de la mitad, en algunos casos un tercio de lo que son los precios habituales. Leo, gracias. No hay mucha gente ahora, ¿no? Que estaba moviéndose ahí en Avellaneda, decías que no estaba muy movida. Mira, este día martes, gracias Ludmila por recibirnos, gracias. Mira, no, hoy la verdad que los movimientos habituales hay bastante menos. Viste que hemos mostrado momentos en donde no se podía casi ni caminar por las veredas. Aquí podés ver que está bastante tranquilo. Bien. Leo, gracias. Cobrar el sueldo todavía. Muy amable, claro, estamos estamos en el inicio de mes. Por eso, estos días. Pero Claro. algunos que, claro, están El fin de cobrando semana se va a notar. con algún atraso. ¿Qué pasa con el tema colectivo? ¿Finalmente se desactivó conciliación obligatoria, el paro? Se suspendió el paro de colectivos que iba a haber esta noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Recordemos que la UTA viene reclamando una recomposición salarial, para eso tiene que haber reapertura de paritarias. No están logrando esa reapertura, sugirieron un bono, pero como no están recibiendo respuestas, habían resuelto este paro que inicialmente era en el área metropolitana de Buenos Aires y luego se extendió a todo el país, pero hoy el gobierno decidió que se concrete una conciliación obligatoria para que las partes puedan ponerse de acuerdo y conversar. La UTA al principio decía que no le había llegado ninguna notificación, que no lo iba a acatar. Ahora finalmente dice que sí, que va a acatar esta decisión del gobierno, pero que si próximamente no llegan a un acuerdo con las cámaras empresarias, entonces finalmente van a realizar en algún momento este paro o alguna movilización. Así que por ahora no hay paro esta noche de colectivos, pero hay que ver qué pasa en adelante con esta negociación. Ahora vamos a repasar un poquito, Carlos, qué está pasando con la cotización de los dólares libres y cómo viene un poquito el mercado cambiario y el mercado de bonos, cómo vienen a esta hora. Puede ser, y vamos a contar esta manifestación de movimientos sociales alineados con el gobierno. ¿Qué son los cayetanos? Digamos, los que se referencian también con Grabois y con el Papa Francisco. Exactamente. Y que se sumó a esa movida Vélez, que ya no está más en el gobierno. A ver, mostrémoslo ahora. Está la foto de Vélez ahí en la Catedral de Luján. Correcto, en una misa. La Basílica, sí. Esta es una misa del Movimiento de Trabajadores de la Tierra. Y ahí está acompañando Gustavo Vélez, que se fue hace horas del gobierno, ¿no? Está bien. Está bien, ahora la mostramos un poco la foto de Vélez porque llamó la atención. Sí. Contemos la historia. Vélez se entera que Massa se queda con todos los organismos internacionales de manejar la Secretaría de Asuntos Estratégicos y le clava a Alberto Fernández la renuncia, alguien que era muy cercano. Alberto Fernández, una de sus manos derechas, le clava la renuncia y se le escribe en un papel directamente. ¿No? Sí, y eso deja a Alberto Fernández, que recién hoy, o ayer, mejor dicho, en la asunción de Marcó del Pon, le agradece su lealtad. Pero bueno, muestra cómo es el descontento en el círculo más íntimo del presidente Alberto Fernández. Maxi. Y ahí está la foto. Estoy en la Basílica, un hombre muy creyente, Vélez, que está viniendo ahí atrás con la camperita y demás. En la renuncia puso la frase "Dios los guarde". Y además, en el boletín oficial, a diferencia de otras autoridades a las que se les agradeció en el boletín oficial su colaboración, recién ayer el presidente le hizo agradecimiento. Porque le sacaron el artículo en el cual le agradecían de forma... porque hubo enojo, porque le clavó y dijo, no, me voy a quedar con la secretaría vaciada, me voy. Y se eyectó Vélez también del gobierno y aparece acá. ¿Alguien tiene una interpretación de esto más allá de su...? Sí, básicamente Vélez tiene una muy buena relación con el Vaticano. Al igual que otros funcionarios, como era Martín Guzmán en su momento, lo que vemos ahora es un Vélez ya liberado de sus funciones como funcionario público. Y se va a Luján a pedir por paz, pan y trabajo. Se pliega a lo que sería el reclamo del Papa Francisco de las triple T. Hasta que estaba en el gobierno y lo prometía. Como se dio cuenta que el gobierno no puede ofrecer eso, va y se lo va a pedir a la iglesia en la Basílica de Luján. Exactamente, todo esto es un movimiento que va a estar durante toda esta semana y que termina el 7 de agosto, el domingo, en una manifestación que se va a hacer, que esperan unas 500.000 personas en Plaza de Mayo, lideradas por la UTEP, que es esta organización de movimientos sociales afines al gobierno. Está Daniel Morales, que tiene una empresa de alfajores que anunció que no pueden volver los alfajores por falta de papel, de envoltorio. Daniel, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo es ese Hola, asunto? Maxi, ¿cómo estás?
¿Cómo es? Bueno, el tema es que el papel de aluminio es un commodity, o sea, las empresas que imprimen el papel de aluminio tienen problemas para recibir el papel, tenemos problemas con el pegamento del papel, que o sea, es un papel de aluminio que va pegado y después va un papel grafitado. O sea, como nos pasa a nosotros, le pasó al proveedor nuestro, le falta uno de los insumos y no puede entregarnos. Bueno, ¿y entonces cómo está vendiendo los alfajores? Bueno, nosotros o parábamos la producción, ¿Lo mete, o en la compré cajita, alfajor. ¿Lo mete en la cajita sin envolver? No. Compramos un papel a otra empresa, ¿te puedo mostrar? Sí. Sí, En papel de diario no se pueden envolver, ¿no? No, nosotros la caja es esta y lo que se nos ocurrió es hacer esto, ¿ves? O sea, el papel ahora viene. Fíjate que el papel de chocolate es un papel que vendría a ser como una marca blanca, llamale. Claro. Ah, no le puede poner la marca, alfajor. pero consiguió un papel dorado para envolver. Conseguí el papel y esto se viralizó por esto. O sea, pedimos disculpas, le informamos a la gente que es nuestro producto y que es 100% original nuestro producto. Pero bueno, nuestra marca está cumpliendo 50 años y no es lindo encontrarse con esta situación. O sea, lo envolvemos, pero no con nuestro packaging. Claro. ¿Cómo está todo el tema de la cadena de costos? Me imagino todo el tema del azúcar y demás, ha habido aumentos muy importantes. Es tremendo. Nosotros a partir desde enero a esta parte tenemos más de un 50% de aumento de costos en materia prima. Te puedo decir que en el país de las vacas, el dulce de leche, es impresionante lo que sube el dulce de leche. Nosotros suba cada semana cuando compramos el 7%, el 4%, el 8%, y tenemos que comprarlo. ¿Cómo se maneja? ¿No pueden trasladar todo directamente al alfajor porque se les cae la demanda? No, olvídate, no podés trasladar todo eso a precio. Y después tenemos otro problema, que pedís 50 tachos y te llegan 20. Claro. ¿Y esto se ha agravado especialmente cuando? ¿Entre junio y julio? Mira, primero harina. Ustedes no son... En marzo. En marzo la harina. Para Semana Santa fue el chocolate. Sí. Para ahora el papel de aluminio. La Argentina es así, nosotros vamos surfeando, tenemos que ir surfeando y ver qué nos encontramos en el camino. O sea, si nos encontramos con una lanchita o nos encontramos con un tiburón. No sé. Es una aventura ser empresario pyme en la coyuntura argentina. Daniel, ¿ustedes dónde están? ¿En Córdoba? En Salta Capital. Nosotros somos de Salta Capital. Ahí está, excelente, excelente. Más allá del envoltorio, lo que importa es el contenido ahí. Los alfajores salteños también son muy, pero muy buenos. Gracias. Y por ahí aclararle a la gente que por ahí creen que por abaratar costos nosotros estamos haciendo esto. No, no lo consiguen directamente. Gracias. Ahí está Morales, dueño de una empresa pyme ahí en Salta Capital. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? 2.85 el dólar blue, se recalentó un poquitito, lejos de los picos de 350 de la semana pasada, pero calma, sin esa tendencia a la baja que vimos durante toda la jornada. Encontró un piso el dólar en esos niveles. Un piso, digamos, ¿no? Por lo menos en el día de hoy. 2.85 el blue y el contado con liquidación, el MEP, los dólares financieros en blanco, que son los que sirven como referencia. Ahora vamos a contar. Ahí tenés, mirá. Sí. El solidario, por ejemplo, 2.42, no es mucha referencia. El dólar MEP, que es el que usan para dolarizarse en blanco a través de los bonos, está 2.82,50, un poquitito más arriba de la jornada de ayer. El dólar mayorista, 132,20. ¿Y el contado con liquidación? Y el contado con liqui está 2.87. También un poco más arriba de la jornada de ayer. A ver qué está pasando en este momento en la Cámara de Diputados, donde en minutos más se va a hacer... bueno, todavía no hay imágenes, ahora vamos a ver qué pasa. Se va a hacer ahora, estaba convocada para las 2 de la tarde, se va a hacer primero la renuncia de Sergio Massa, tanto a la presidencia de la Cámara como a su banca como diputado. ¿Tenemos paso perdido? Y ahí después... está, paso perdido. Bueno.
No, está el micrófono en paso perdido. Y después de eso sí va a asumir Cecilia Moró como presidenta del cuerpo. Recordamos que no va a tener el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que es el principal bloque de la oposición. Sí se van a abstener. ¿Esto qué significa? No le van a votar en contra porque entienden que la primera minoría, que en este caso es el Frente de Todos, tiene que quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, que además es la tercera parte en la línea de sucesión, ¿no? Lo importante en este caso es Cecilia Moró asume ahora por 4 meses y después en diciembre se vuelven a renovar autoridades. Si todo está bien, la renovarán y si no, no. Si sigue gobernando el Frente de Todos, que es lo lógico hasta el 10 de diciembre del 2023, seguirá siendo presidente. Sí, también puede haber un cambio de figuritas, ¿no? O sea, lo que está impugnando en este caso Juntos por el Cambio no es que el Frente de Todos se quede con la presidencia, sino que están impugnando a esta persona en particular, a Cecilia Moró, por considerar que no es una persona de diálogo como lo que necesita la presidencia de la Cámara. Este es el argumento de Juntos por el Cambio. Primera vez que una mujer va a presidir la Cámara de Diputados y primera vez que hay 2 mujeres presidiendo las 2 cámaras. Claro, porque está... Cristina Fernández. Cristina Fernández. En el Senado. Y también Claudia Ledesma Claro, que es de la Zamora como presidenta provisional del Está el cupo bien. Bien. Tenía acá un tema... Ya les voy a decir cuál es. Bueno, el fiscal Luciani, compiladito, el fiscal Luciani respecto a la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, y ahora contamos todos los funcionarios que salieron en fila a bancar a Cristina frente a la acusación del fiscal. En el año 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que, a la manera de una figura en espejo, replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal. La finalidad de esta asociación consistió en la detracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero, y para la cual se eligió el siguiente medio. Se adjudicaron, mediante el direccionamiento, obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. Y de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de este y de su esposa. Una inmensa cantidad de obras que se las asignaron a Lázaro Báez se abandonaron, quedaron inconclusas y muchas de ellas sin poder utilizarse. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes justamente a quienes se desempeñaron como jefe de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercía, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación. Capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura. Perpetuación en el tiempo. Y va a ser durante ese largo tiempo la ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito. Lo que ocurrió en Santa Cruz con el favorecimiento de la obra pública vial al señor Lázaro Báez debe ser entendido como un ejemplo paradigmático de corrupción, en el que se pudo observar con total nitidez cómo una asociación puede no solo parasitar una provincia, sino también extenderse a los órganos de la Administración Nacional. Así, violando los principios más básicos de toda contratación pública, se logró durante 12 años la finalidad ilícita perseguida. Esto es, la obtención ilícita de beneficios económicos inmensos a costa del erario. Y a la par, un beneficio patrimonial inexplicable y obsceno para el señor Lázaro Báez. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el señor Lázaro Báez eran amigos íntimos. Esto, como dije, no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo omitió en su declaración indagatoria. El actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003-2004, en el Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa.
Bueno, muy interesante cómo ahí es una el recopilación. el fiscal de manera clara, muy elocuente, explica toda la acusación fiscal sobre la cual se tiene que defender la imputada. Bueno, y todo lo que tiene que demostrar en pruebas. Exactamente. El fiscal lo que hace es decir, bueno, yo tengo esta causa y por esto en el juicio tienen que condenar a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y los abogados de Cristina tienen que tratar de rebatir las pruebas del fiscal. Bueno, esto fue lo que acabamos de ver, es un resumen de los distintos argumentos que presenta el fiscal para explicar por qué persiste en la acusación de asociación ilícita contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y todos los funcionarios que estaban abajo de Cristina durante su mandato. ¿Cuál es la novedad? La novedad, ahora si querés tenemos una nueva declaración, porque esto sigue, por supuesto, va a seguir hoy durante toda la tarde. Una frase que llamó la atención. Así puede entrar todo. Una frase que llamó la atención. Durante 12 años la corrupción sistemática del Estado fue inalterable. Esto decía el fiscal. A ver. Que no pudo haber pasado desapercibido por nadie y que debió ser advertida con facilidad por todos los funcionarios que intervinieron y por los organismos de control en caso de no haberse encontrado parasitados. Y por supuesto que debió haberse evitado impedir el vaciamiento del Estado. Durante 12 años la corrupción sistemática se mantuvo inalterable. Por eso, hoy todos los imputados deben rendir cuentas ante otro poder del Estado. Bueno, qué momento, ¿no? Para el fiscal también. ¿Va a seguir con este tipo de alegato el fiscal o ya completa? ¿Le faltan todavía más días? El cronograma dice que no, mañana no. Sí. Hay algo más el viernes y después sí empiezan los testimonios o los alegatos de las defensas. ¿Sí? Ahora, pero estos son los 3 días que le corresponden a la Fiscalía. Salieron varios funcionarios y dirigentes políticos del Frente de Todos a bancar a Cristina. Absolutamente, una campaña que parecía realmente armada, programada. Con ¿Vos decís? Bueno, daba toda la sensación, ¿no? Bueno, contemos quiénes son esos funcionarios que salieron a Mirá, Axel Kicillof, bancar por a Cristina. ejemplo, picó en punta ayer tempranito, 9 y 11 de la mañana, contra el Laufer y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner y la dando el inicio de toda esta catarata de defensas a Cristina Fernández ¿Quién más? de Kirchner. Mansur, el jefe de gabinete, que fue Esta mañana. Sí, creo a Mansur, lo tenemos. Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado. Fue el testimonio de Mansur. Dice que a lo largo del tiempo se va a demostrar que Cristina es inocente. Tengo fe que va a quedar demostrado. También Soria, el ministro de Justicia, Martín Soria, hombre del sur de la Argentina, salió con todo, incluso acusando a Clarín y La Nación, medios que están... Dale, decí textualmente, a ver qué dijo. A ver si lo tenemos por ahí. No, pero decilo de vos, ahí lo tenés, la declaración de Soria. Mandado. Mientras busco lo de Soria, te cuento lo de Grabois, que también salió puntualmente. Flojísimo alegato contra Cristina Fernández de Kirchner, dijo Juan Grabois. Pensé que al menos iban a dar un espectáculo digno. Tanta universidad privada y cursillos en Estados Unidos al divino botón. Bueno, cuando ya tenés la sentencia firmada y los medios comprados, da lo mismo si sos un queso. Fíjate que todos eso con Grabois. lo mismo, ¿no? Lo de los medios. Te digo, Soria, el juicio contra Cristina es payasesco, está totalmente viciado, el único objetivo es la proscripción de Cristina. Sería lindo tener mayoría para echar a los jueces de la Corte. No sabía decir nada. El presidente en silencio, el que sí habló fue Oscar Parrilli. Si algún director de cine lo estuvo viendo, puede contratar al fiscal porque es muy buena actor. ¿Nadie más tuiteó nada? Sí, el que salió a defender, que a mí me llamó la atención, es el Chino Navarro, que dijo que Cristina era muy honesta y que Néstor era muy honesto. Y después nadie más, ningún otro ministro, nada. No. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, está Diego Nicolás en Pasos Perdidos. Diego. Sí, a ver, Maxi, ya están empezando a bajar los diputados, ha terminado la reunión de labor parlamentaria y están ingresando al recinto. Recordamos, primero se va a aceptar la renuncia de Massa, luego se va a designar a Cecilia Moró, habrá discursos obviamente en el medio y junto a nosotros Graciela Ocaña. Gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes como fuerza política se van a abstener, ¿verdad? Nosotros vamos a abstenernos en cuanto a la elección del próximo presidente, en este caso la propuesta de la primera minoría. Es una decisión de todo el interbloque. Pero eso favorece y facilita que el oficialismo pueda designar a Moró.
Sí, para que también se entienda, las autoridades de las cámaras tienen que ver con la composición de las mismas, es decir, el bloque que es la primera minoría corresponde nominar para la presidencia, la segunda para la vicepresidencia primera y así sucesivamente en los cargos que existen. Por lo tanto, este cargo es del Frente de Todos. Ocaña, le está escuchando Maxi Montenegro. Sí, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, Graciela. Bueno, dos temas. Por un lado, quisiera un comentario suyo, lo que está pasando con la vicepresidenta, el juicio en Comodoro Pi por el tema de las obras viales, ¿no? Y por otro lado, un intento del peronismo que se encuentra en una situación inédita, donde está ante el riesgo de una espiralización de la crisis y tener dificultades para seguir gestionando hasta el año que viene, y hace la apuesta de un giro con Sergio Massa, ministro de Economía. Bueno, respecto a lo primero, creo que obviamente la causa, lo que se está ventilando son lo que muchos de nosotros dijimos durante muchos años, que tiene que ver con los sobreprecios en la obra pública, con los manejos que se hicieron durante los gobiernos de los Kirchner, y creo que han sido muy contundentes y está claro que el único que absuelve y condena en acusaciones judiciales es el Poder Judicial. Así que me parece que el trabajo del doctor Luciani es ejemplar y creo que bueno, va a determinar seguramente, más allá de la acusación, una condena para la vicepresidenta. Bueno, ¿y cómo de alguna manera toma la oposición esto de Massa asumiendo el Ministerio de Economía, ampliado con distintas funciones y tratando de hacer un giro en lo que fue la crisis entre la salida de Guzmán y el breve interinato de Batakis? Bueno, me parece que el nombre de Massa surge como un reequilibrio del acuerdo político que llevó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner al gobierno. Creo que más allá de los nombres, que sean Massa u otros, si no existe un plan y se toman las medidas de fondo que Argentina necesita, bajar el gasto público, bajar impuestos, dejar de emitir, yo creo que no se va a salir. Me parece que lo importante acá es ver cuáles son las medidas que se van a implementar. Porque si las medidas son las viejas recetas, Maxi, de desdoblamiento, de tipo de cambio y todo lo demás, vos que sos un economista sabés que todas estas recetas se aplicaron en la Argentina y terminaron siempre de la misma forma, con fracasos. Entonces a mí me parece que eso es lo importante. Si Sergio Massa y el presidente y la vicepresidenta están decididos a llevar adelante las medidas que Argentina necesita, dejar que los sectores productivos produzcan y sacarle la pata que hoy tiene por parte del Estado y que el Estado haga el ajuste. Si hay algún tipo de medida o anuncios que deban pasar por el Congreso, por ejemplo, no sé, una ley agroindustrial, acá comentaba González Prieto que es probable que esté en el set de anuncios, ¿la oposición va a estar dispuesta a tratarlo? Nosotros en el Congreso siempre estuvimos dispuestos a dar las discusiones que sean necesarias en el sentido de lo que creemos que debe hacerse, que es esto que te dije, bajar impuestos, bajar el gasto público, apoyar a los sectores productivos para que produzcan, cambiar las reglas para que aquel que quiera tomar un empleado pueda hacerlo sin poner en riesgo su patrimonio. Ahora, hay que ver si eso llega acá. Nosotros, como siempre, lo hemos demostrado en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, hemos sido una oposición muy responsable. Graciela Ocaña, gracias, muy amable. Ahí estaba gracias, Diego de Nicolás. Tenemos ahí abierto, ¿no?, la cámara y la transmisión del Congreso para cuando estén efectivamente ya en la sesión con la renuncia de Massa a la Cámara de Diputados y a la presidencia de la Cámara y la elección de Cecilia Moró. Al margen de todo lo que está pasando en la Argentina, hay mucha tensión en este momento entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que está pasando, Flor?
Resulta que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, está en gira asiática. Pero en los planes de la gira estaba, o se difundió que iba a estar, el paso por Taiwán, y es la primera vez en 25 años que la persona que preside la Cámara de Representantes de Estados Unidos visita Taiwán, que es una isla autogobernada y que es considerada por China una provincia rebelde. Cuando se filtró que se iba a hacer esa visita, China empezó a decir que esto iba a traer consecuencias políticas en las relaciones entre China y Estados Unidos. Y Beijing también dijo que sus militares no se iban a quedar de brazos cruzados, incluso se habló de derribar aviones militares de Estados Unidos. Bueno, Pelosi aterrizó efectivamente hoy en Taiwán, fue recibida por representantes del gobierno taiwanés y medios estatales de China aseguran que aviones militares chinos cruzaron el estrecho de Taiwán. En esa estamos. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, Flor? Lejos, lejos Flor de la nieve de Bariloche. Lejos de la nieve de Bariloche ya estás de vuelta. Muy lejos. Estás extrañando. Muy lejos. Ahora le temo al... Sí, totalmente. El calor sofocante que tenemos acá realmente es lo que más me preocupa. Ahí lo que me preocupaba era no tropezarme en vivo. Acá el tema es no acalorarme demasiado. No es el calor de los algodonales clásico de acá de los Estados Unidos, del sur. Sí. Dos temas quiero hablar con vos. Esto de la tensión inédita entre China y Estados Unidos. Y también qué está pasando con Biden, ¿no? Que anunció su COVID justo cuando lo tenía que recibir Alberto Fernández. Algunos dicen, bueno, está bien, se apuró todo porque el presidente entre que iba, confiaba en que después iba a hacer los cambios. Bueno, finalmente el presidente Alberto Fernández no pudo tener ni siquiera su reunión con Biden, pero desde entonces está con el tema de COVID y hasta ahora no le están dando el alta. Entonces, ¿qué está pasando con el presidente de los Estados Unidos? Adrián. Bueno, y hay mucha preocupación, sí, porque él, como recordamos, la semana pasada había tenido COVID, había dado positivo por COVID, pero el martes, hace ya una semana, ya había dado negativo. Y por lo tanto decían que, bueno, con cautela y tomando todas las precauciones, iba a seguir bien su curso de salida del COVID, porque además le habían administrado la droga Paxlovid, ¿no? Que es la que se administra a todas aquellas personas que dan positivo para justamente facilitar la salida de su cuadro de coronavirus 19 positivo. Bueno, sin embargo, estuvo 3 días dando negativo en todos los test y después al cuarto día comenzó nuevamente a dar positivo. Esto fue el sábado pasado y desde entonces todos sus test, incluidos los que se hizo ayer lunes por la noche, le dieron efectivamente positivo. Con lo cual, bueno, teniendo en cuenta que se trata de un paciente de casi 80 años, cumple 80 años ahora en noviembre, es un paciente de riesgo. Y bueno, él, según dicen, siguió trabajando, siguió ofreciendo discursos que incluso fueron difundidos por los distintos medios aquí en Estados Unidos por diferentes temas, entre ellos también el asesinato del número 1 de Al-Qaeda. Algunos dicen que no se lo vio bien y que incluso, atención con esto, fue ayudado en los videos de estos discursos que ofreció por un sistema especial de inteligencia artificial que disimularía su frágil estado de salud. Esto fue publicado por Newsweek, o sea, una publicación bastante crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, veían que en los videos que difundía no estaba pestañeando por más de 20 segundos, cuando un ser humano promedio pestañea cada 15, ¿viste? Hasta eso. Sí, hay toda una discusión. También. Hay una discusión sobre ese tema bastante complicada en Estados Unidos. Dame una línea, Adrián, porque está empezando la sesión en diputados sobre el tema China-Estados Unidos. Sí, bueno, hay también preocupación por esto, por las declaraciones de Nancy Pelosi, que al llegar a Taipei, a la capital de Taiwán, justamente habló de crear una zona de libre comercio en la zona de Indo-Pacífico, el Pacífico Indio, justamente de una liga de democracias que justamente promueva los valores occidentales en la región. Esto cayó realmente muy mal en el régimen chino y por eso esto que comentaba Flor del sobrevuelo de aviones desde China continental,
sobre Taiwán, que, bueno, pone mucha atención porque la visita de Pelosi sigue hasta mañana. Así que, bueno, veremos qué pasa en las próximas horas, ¿no? Adrián Sack, gracias, muy amable como siempre. Adrián Sack ya desde Estados Unidos. Está empezando ya la sesión, se difundió una foto de Sergio Massa y Cecilia Moró. Cecilia Moró sentada, digamos, en el despacho, en la oficina de Sergio Massa, como dando la señal, el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados, que deja su lugar para Cecilia Moró, y están empezando ya con la sesión. Un Massa emocionado, Maxi, y un momento sin la presencia de Máximo Kirchner, que también llama la atención, no estaba presente. Que no sea el barbijo, ¿no? Eso seguramente Sergio Massa recordaría al despedir a los diputados lo que fueron... Perdón, ahí estamos tomando la de Diputados TV, ahí estamos tomando de Diputados TV, que se escucha, bueno, bajémosle el audio porque estamos al aire. Para aclarar, previamente, antes de... Ahí está la foto, esta es la foto de... Antes de reunirse... De Massa, sí, de Massa. Esta es la foto de Massa con Cecilia Moró, y también estuvieron antes de reunirse una reunión de bloque de todos los diputados del Frente de Todos, que ahí también la estamos por mostrar, donde, bueno, un poco fue la despedida de Sergio Massa a la Cámara de Diputados, donde, bueno, estuvieron todos los legisladores del Frente de Todos. Es verdad, en la foto no aparece Máximo Kirchner, que viene sufriendo una serie de reclamos, ¿no?, por sus ausencias en diputados. Después de que dejó su lugar como jefe de bloque, parece que no apareció mucho y esto cayó un poco mal entre los diputados del Frente de Todos. Pero bueno, ahora entonces queda Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados, Germán Martínez como presidente del bloque del Frente de Todos y Sergio Massa, que se va, y luego tendrá que jurar en su lugar Juan Marino, que es dirigente piquetero que venía del espacio de Luis Delía, finalmente se abrió de ese espacio y hoy trabaja dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, bajo las órdenes de Andrés el Cuervo Larroque, y una figura que también seguramente va a generar algún ruido interno dentro del Frente de Todos del bloque, porque tiene posturas mucho más a la izquierda que Sergio Massa. Sí, estoy viendo la foto de despedida de Sergio Massa con todo el Frente de Todos, y ahí se ve, digamos, la idea de la unidad, ¿no? Todos encolumnándose, por ahí se ve gente de la izquierda, como de la CCC, Juan Carlos Alderete, la corriente clasista y combativa, despidiéndolo también a Massa, gente del movimiento Evita como Leonardo Grosso, los típicos de los gobernadores, y gente de Cristina, ¿no? Todos ahí en esa foto, ahora vamos a mostrarla. De alguna manera pareciera ser que por lo menos en el inicio efectivamente se encolumna todo el Frente de Todos detrás de Sergio Massa, ministro de Economía. De todas maneras, también es cierto que el presidente de la Cámara en general tiene buena relación con todos, ¿no? Pasó con los anteriores también presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿algún datito político final? Pues vamos haciendo la rondita final para cerrar. Sí, Carlos. Se terminó de confirmar ahora ya formalmente de Mendiguren en producción, José Ignacio de Mendiguren, y Tombolini en comercio, algo que vos habías adelantado ya desde hace algunos días. También tuiteó Sergio Massa respecto a agricultura, más allá del nombramiento formal del nuevo ministro, el entrerriano Juan José Bailó, confirmó Sergio Massa que Gabriel Delgado lo asesorará en temas agroindustriales, había sonado como secretario de Agricultura, pero no quiso agarrar, y Jorge Solmi, que es un dirigente que viene de Federación Agraria, pero muy vinculado políticamente con Sergio Massa, que ya estaba en el ministerio, también será de la partida. Repasamos el equipo económico de Sergio Massa y cierro con datitos, una rondita de datitos de cada uno de ustedes, ¿no? Decíamos, en el equipo clave todo el área de finanzas, a ver si podemos ponerlo en línea. El vicepresidente del Banco Central va a ser Lisandro Clery, un hombre clave para todo el tema del manejo de la política monetaria. El jefe de asesores Leonardo Madcour, alguien que fue también secretario de Coordinación Técnica ya con Labaña, ministro de Economía, en aquel entonces entre 2002 y 2006. Alguien también que tiene mucho manejo y vínculos empresarios. Eduardo Setti como secretario de Finanzas, que ya estaba con Batakis.
y Guillermo Michel, el titular de la aduana, hombre clave en el manejo del tema dólares. A ver, está en vivo, a ver. Le quiero pedir a los señores diputados y diputadas que se logueen. Les quiero pedir que se logueen porque si no, no vamos a tener quórum. Con la presencia de 150 señores diputados y diputadas, queda abierta, si me dan... Gracias. Con la presencia de 186 señores diputados y diputadas, queda abierta la sesión especial conforme el requerimiento efectuado por los diputados en número reglamentario. Invito al diputado nacional por el Distrito Electoral Salta, don Emiliano Rafael Estrada, a izar la bandera en el mástil del recinto y al público y legisladores a ponerse de pie. Bueno, ahí está el inicio de la sesión. Obviamente, la oposición está colaborando en el inicio de la sesión. Sí, va a colaborar también la oposición no votándole en contra, con lo cual no es que vas a tener una sesión conflictiva ni muchísimo menos, sino simplemente que se abstienen de va a ser votar. una abstención de votar para ver cómo se desenvuelve Cecilia Moró en el nuevo cargo. Incluso esto que te decía, en diciembre hay que renovar autoridades, capaz que en diciembre la acompañan. En principio lo que dice la oposición no es la persona que nosotros esperábamos para este cargo, donde como vos decías antes, se necesita mucho más poder de negociación. Habrá que ver cómo funciona. Y mañana Sergio Massa a las 4:30 en el Museo del Bicentenario va a asumir formalmente como ministro de Economía, Producción y Agricultura. A ver. A entonar las estrofas del himno nacional. Bueno, van a cantar el himno. ¿Va a ser en el Museo Bicentenario? ¿Por qué no en el Salón Blanco? Bueno, estaba en duda. La última versión es que va a ser en el Museo del Bicentenario porque entra más gente. En el Salón Blanco, en las últimas asunciones, hemos estado todos un poco apretados, la verdad, no es un salón muy grande. Allí se hizo la asunción de Silvina Batakis, ayer la jura de Mercedes Marcó del Pont. Estaban debatiendo si se va a hacer en el Museo del Bicentenario. La última versión es que sería en el Museo del Bicentenario y después de eso Sergio Massa va a dar una conferencia de prensa. Es decir, en el Museo Bicentenario pues, se calcula que va a haber mucha gente. Más allá de la dirigencia política. Exacto, y de los que habitualmente van a los actos. Empresarios, sindicalistas, banqueros, sindicalistas, sectores corporativos, digamos, de distintos sectores. Muchos invitados. Se espera, vos sabés que me decían algunas cámaras que usualmente no están invitadas, del sector agropecuario, te hablo que es lo que conozco, que han sido invitados ya y se van a sumar. Mañana a las 4:30 de la tarde. Mañana a las 4:30. Y el tema de las medidas tendrán que ser después. Sí, inmediatamente después sería una conferencia de prensa donde Massa anunciaría exactamente sus medidas y después respondería, en principio, a esta hora, respondería algunas preguntas de los periodistas, las preguntas que esquivó el viernes pasado cuando habían anunciado una conferencia de prensa, se quedó 2 minutos, se fue y lo dejó así Oli solo. Pero bueno, esto en principio mañana se anunciarían las primeras medidas con conferencia de prensa posterior. Es la presentación del equipo económico junto con... el equipo económico te diría que ya está casi todo anunciado. Lo único que quedaría es si es que va a haber secretario de política económica, ¿no? que Lo que sería, se dice el viceministro de Economía. Pero puede ser que tenga ese rol el jefe de asesores. Habría que ver, El jefe de asesores en otra época tenía un rol muy importante. En otras épocas históricas, ya sea en el tema de Surruil o en la época de Machinea también. Por ahora no se sabe. Es decir, eran el jefe de asesores, un cargo importante. Después quedó un poco desdibujado, pero bueno, vamos a ver si va a haber secretario de Política Económica, que es un área también clave a definir en las próximas horas. Ya está llegando Mariana Contartesi y Robertito Funes al aire de A24. Con ellos va a quedar la transmisión.
Obviamente hay mucha expectativa también para ver si hay algún tipo de declaración política de los distintos sectores, mientras escuchamos que están entonando las estrofas del himno. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, el momento en el cual Massa va a renunciar a la banca y se designará, en este caso con solo acuerdo del Frente de Todos, a Cecilia Moró, ¿no? Al frente de la presidencia de la Cámara y con la oposición en abstención. Este es todo un mensaje. Sí, sí. Además, bueno, se destraba la posibilidad ya de hacer anuncios y presentar el equipo económico. Sí, absolutamente. Porque formalmente hasta ahora la ministra de Economía es Batakis. Es Batakis, claro. Bueno, pero en definitiva... Más allá de que todas las decisiones en las últimas horas obviamente pasaron por Massa y por el Banco Pero Central. te tendría que decir, todavía en gestión Batakis, lo correcto es decir bajo el blue. Te quedás con el aire de A24, Roberto, Mariana, nos quedamos viéndolos. Dale, gracias. Chau, Hasta chau. mañana, Maxi.